Hola, bienvenido al Aula Cine. Harry y yo te presentaremos la responsabilidad contractual. Busca tus cotufas. Comenzamos. Durante la época romana, los contratos se concebían como acuerdos verbales o escritos entre dos o más partes, y se consideraban vinculantes ante la ley. En el derecho romano, las obligaciones derivadas de los contratos se regulaban por el derecho civil, en particular por la ley de las 12 tablas, que establecía los derechos y las responsabilidades de las partes implicadas en un acuerdo. La figura del pacto de la buena fe también jugaba un papel importante en la regulación de los contratos, ya que exigía que las partes actuaran de manera honesta y de buena fe en sus relaciones comerciales. Ahora bien, en razón de constituir una situación evidentemente de carácter patrimonial, resulta acertada la definición de Bonsur cuando afirma que la responsabilidad civil es la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto, quien queda obligado a repararlo. Por su parte, Sabatier define la responsabilidad civil como la obligación que incumbe a una persona de reparar el daño causado a otra por su propio hecho, o por el hecho de las personas o cosas dependientes de ella. Se debe resaltar el hecho de que Sabatier señala la circunstancia muy importante de que la obligación de reparar el daño compete no solo a la propia persona que lo ha causado directamente, sino también cuando es ocasionado por personas o cosas dependientes de ella. La doctrina ha diferenciado diversas categorías de responsabilidad civil. Primero, según la naturaleza de la conducta incumplida. A. Responsabilidad civil contractual. Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. En este caso, el término contrato está empleado de un modo genérico que comprende no solo al contrato en sí mismo, sino también todo acto convencional mediante el cual un sujeto de derecho asume una obligación. B. Responsabilidad civil extracontractual, o responsabilidad civil delictual. Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una conducta o deber jurídico preexistente, que si bien el legislador no determina expresamente, si lo protege o tutela jurídicamente al establecer su sanción dentro del ordenamiento jurídico positivo. Ocurre cuando el agente causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito también denominado delito civil, y encuentra su fundamento legal como principio general en el primer párrafo del artículo 1185 del Código Civil venezolano, así, el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Algunos autores hacen la observación de que en este caso, la necesidad de reparar proviene de la violación de una conducta preexistente que consiste en no causar daños a otros por culpa. Conducta que el legislador no menciona ni enuncia expresamente, pero que sí la presupone cuando ordena reparar el daño causado por incumplimiento de dicha conducta. En el derecho venezolano también constituye un caso de responsabilidad delictual la necesidad de reparar un daño cuando éste es causado por abuso de derecho, figura que en nuestro ordenamiento constituye un caso particular del hecho ilícito. El abuso de derecho está consagrado en el segundo párrafo del artículo 1185 del Código Civil. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. C. Responsabilidad legal, es la que deriva directamente de la ley. Por ejemplo, obligación de pagar alimentos, obligación de construir y reparar las paredes medianeras, obligación de los comuneros de contribuir a los gastos de la cosa común. Para algunos autores no existe sino una sola clase de responsabilidad civil, la legal, pues la reparación del daño siempre debe ser ordenada por el legislador, trátese del incumplimiento de una obligación contractual o legal, o de una conducta preexistente. Seguidamente conoceremos las causas eximentes y atenuantes de la responsabilidad civil. Primero nos referiremos a las causas o circunstancias eximentes de responsabilidad civil. Estas consisten en aquellas situaciones en que el presunto agente, la persona a quien se imputa un daño, no queda obligada a la reparación, no queda sujeta a la responsabilidad civil, porque no ha desarrollado ninguna conducta que pudiere considerarse como culposa o porque no existe relación de causalidad entre su conducta culposa y el daño sufrido por la víctima. Pueden clasificarse en dos grandes grupos. A. Causas que eliminan la culpa, y B. Circunstancias que destruyen la relación de causalidad. En cuanto a las primeras tenemos que consisten en aquellas situaciones en las cuales la conducta desarrollada por el presunto agente no es culposa y a faltar un elemento fundamental a la responsabilidad, esta no puede configurarse. Ejemplos de estas son la ausencia de culpa, la conducta objetiva lícita y la legítima defensa. Hablemos de las causas atenuantes de la responsabilidad.
consisten en aquellas situaciones en que el agente, la persona que ha causado el daño, no queda sujeta a reparar todo el daño, sino parte del mismo, bien porque se encuentra en alguna situación objetiva que el legislador especialmente ha previsto como capaz de atenuar su responsabilidad, o porque la culpa en que ha incurrido el agente ha concurrido con la culpa de la víctima o con la culpa de otros coautores, en la producción del daño. Ejemplos de estas. Cuando el agente se encuentra en una situación objetiva especialmente prevista por el legislador, estamos en presencia del estado de necesidad. Cuando la culpa del agente concurre con la de la víctima o con la de otros coautores en la producción del daño, estamos en presencia de los casos denominados compensación de culpas y pluralidad de culpas. Los hechos, obstáculos o causas que impiden al deudor el cumplimiento de la obligación, reciben en doctrina la denominación genérica de causa extraña no imputable y configuran el incumplimiento involuntario por parte del deudor, quien queda exonerado del deber de cumplir la prestación y de la responsabilidad civil que el incumplimiento de la prestación pueda acarrearle. La causa extraña no imputable está caracterizada por una imposibilidad absoluta para el deudor de cumplir su obligación, imposibilidad que además de no serle imputable debe ser imprevisible, y en materia contractual además debe ser sobrevenida, debe ocurrir con posterioridad al surgimiento de la relación obligatoria, pues de ser preexistente o simultánea con la creación de la obligación, esta no sería válida por ser de objeto imposible. La causa extraña no imputable está contemplada en el artículo 1271 del Código Civil. La causa extraña no imputable comprende diversas circunstancias, entre las cuales están el caso fortuito y la fuerza mayor, el hecho del príncipe, la pérdida de la cosa debida, y el hecho del acreedor. El efecto fundamental de la causa extraña no imputable es que el deudor queda liberado del deber de prestación y de la responsabilidad civil. Es conveniente observar que si el deudor queda liberado en los términos descritos, esa liberación puede ser temporal o definitiva según los casos. La doctrina ha distinguido los efectos de la causa extraña no imputable desde un triple punto de vista, los cuales son efectos relativos al incumplimiento, efectos liberatorios y efectos restitutorios. Los efectos relativos al incumplimiento se refieren fundamentalmente a las formas de incumplimiento que originan la causa extraña no imputable, y que son el incumplimiento definitivo o permanente, subdividido así. Primer incumplimiento total de la obligación, o sea, la imposibilidad de cumplir con la ejecución de la prestación, en su totalidad. Segundo incumplimiento parcial, llamado también cumplimiento defectuoso, que consiste en la imposibilidad de ejecutar parte de las prestaciones. Tercer incumplimiento temporal, es el retardo en el cumplimiento, que es siempre temporal, que puede referirse a la totalidad de la prestación o a parte de la misma. Los efectos liberatorios. Se entiende como la exoneración del deudor del deber de prestación y de la responsabilidad civil, es decir, de la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de aquel deber. Cuando la inejecución de la obligación se debe a causa extraña no imputable, el deudor se libera del cumplimiento de la prestación y de la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Están contemplados los efectos liberatorios en el artículo 1271 del Código Civil. La doctrina distingue entre los efectos liberatorios dos categorías. Primero, efectos liberatorios permanentes y segundo, efectos liberatorios temporales. Y por último tenemos los efectos restitutorios. Si bien desde un punto de vista general y de conformidad con lo previsto en el artículo 1271 del Código Civil, la causa extraña no imputable libera al deudor de la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, no hay que pensar por ello que tales efectos liberatorios sean los únicos que se desprenden de la causa extraña no imputable. Puede ser que el deudor hubiese ejecutado ya algunas de las prestaciones integrantes de su obligación para el momento de ocurrir la imposibilidad motivada por la causa extraña no imputable, en cuyo caso la cuestión radica en determinar entonces cuál suerte van a correr las prestaciones ya ejecutadas por el deudor, si el deudor las pierde o si bien puede reclamar su devolución al acreedor. Para finalizar, puede señalarse que la responsabilidad civil viene a satisfacer la necesidad de reparar un daño injusto causado por el incumplimiento culposo de una conducta preexistente, preestablecida o impuesta en algunos casos por el legislador, o supuesta en otros, pero siempre una conducta protegida por el ordenamiento jurídico positivo. Para complementar el tema tratado, te invito a seguir investigando tanto en la doctrina como en la legislación pertinente. No olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que estés al día con la nueva información, y por supuesto, darle me gusta y compartirlo con tus compañeros de estudio. Soy Ginny, asistente virtual de la profesora Alice Caira Lacayo. Hasta un próximo encuentro. Chao.